¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás de un regalo aparentemente perfecto? Juana recibió un regalo de su tía abuela Edna, lo que nunca se imaginaba era la maldición que su tía abuela le envió en ese regalo. Edna Cruz, una mujer de mediana edad con un aire de superioridad y una expresión perpetuamente desdeñosa, estaba sentada en su lujosa sala de estar, el sol de la tarde filtrándose a través de las cortinas de encaje, creando un juego de luz y sombra en el suelo de madera pulida. Sobre su regazo yacía un periódico recién entregado, y sus ojos, agudos y críticos, escaneaban las páginas con una mezcla de interés y desdén. Mientras pasaba las páginas, su atención fue capturada por un artículo destacado en la sección de noticias locales. El titular decía, "La psíquica local, Juana, asombra a la comunidad con sus prodigiosas habilidades". Edna sintió una punzada de algo parecido a la envidia mientras comenzaba a leer el artículo. El reportero detallaba cómo Juana, la sobrina de Edna, había ganado fama y respeto del pueblo en que vivía por sus asombrosas habilidades psíquicas. Se mencionaban historias de personas que habían encontrado respuestas a sus problemas más profundos, de objetos perdidos recuperados y de vidas cambiadas gracias a las lecturas y consejos de Juana. La comunidad la adoraba, y su reputación crecía día a día. Edna leyó cada palabra, su expresión volviéndose más amarga con cada frase. «Esta chica tiene un don», comentó una vecina en el artículo. «Ella ha traído tanta luz y esperanza a nuestras vidas. No sé qué haríamos sin ella». Edna resopló, doblando el periódico con un gesto brusco. «Qué ridículo», murmuró para sí misma. «La gente es tan crédula. Cualquier tontería sobre poderes psíquicos y de repente, eres una especie de heroína local». Pero debajo de su desdén, Edna sentía una punzada de envidia. Siempre había habido una competencia tácita entre ella y Juana, una rivalidad que se remontaba a la infancia de Juana. Edna, con su naturaleza manipuladora y su deseo de control, había visto a Juana como una amenaza a su propia importancia. Ahora, al leer sobre el éxito y la admiración que Juana recibía, sintió una oleada de resentimiento. ¿Por qué ella?, se preguntó Edna, su voz un susurro amargo. ¿Por qué todo el mundo la adora y la admira? ¿Qué tiene ella que yo no tengo? Edna sabía que tenía habilidades, que era inteligente y astuta, pero parecía que nada de eso importaba en comparación con los poderes de Juana. Mientras estaba sentada allí, rumiando sobre su envidia, una idea comenzó a formarse en su mente. Recordó la lágrima azul de Isolde, la piedra preciosa que había estado en su familia durante generaciones. Se decía que estaba maldita, que traía miseria y desgracia a aquellos que la poseían. Edna había sentido su poder oscuro, y aunque la piedra la había afectado, también la había hecho sentir poderosa, como si tuviera el control. Con una sonrisa maliciosa, Edna tomó una decisión. Si no podía tener la admiración y el respeto que Juana recibía, entonces haría todo lo posible para arrebatárselo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que enviando la maldita piedra preciosa a Juana, sabiendo que podría destruir su felicidad y su reputación? Edna se levantó de su silla y se dirigió a su escritorio, donde sacó una caja elegante y comenzó a escribir una nota. No había necesidad de firmar, Juana sabría quién se la había enviado. Con cada palabra que escribía, Edna sentía una satisfacción perversa. Querida Juana, espero que disfrutes de mi pequeño regalo. Con afecto, tía Edna. Con la nota escrita, Edna envolvió cuidadosamente la lágrima azul de Isolde en terciopelo y la colocó en la caja. Selló la caja y escribió la dirección de Juana en el frente. Luego, llamó a un mensajero para que la entregara, asegurándose de que no hubiera rastro de ella en el envío. Mientras el mensajero se llevaba la caja, Edna se sentó de nuevo en su silla, una sonrisa de satisfacción jugando en sus labios. Que comience el espectáculo, murmuró para sí misma, imaginando la confusión y el dolor que su regalo traería a Juana.
En los días siguientes, Edna se mantuvo al tanto de los chismes locales, esperando con ansiedad noticias de la piedra preciosa y de su impacto en Juana. Se imaginaba a Juana luchando contra visiones horribles, perdiendo el control de sus poderes y, finalmente, cayendo en desgracia. La idea la llenaba de una alegría malvada. Tal vez ahora la gente vea que no es tan especial después de todo, pensó Edna, su sonrisa ensanchándose. Tal vez ahora entiendan que sus poderes no son nada comparados con el verdadero poder y la manipulación. Edna sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero no le importaba. La envidia y el resentimiento que sentía hacia Juana la consumían y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para verla caer. Mientras esperaba noticias, se deleitaba en su plan, sintiendo que finalmente tenía el control que tanto anhelaba. Y así, con un acto de malicia, Edna había puesto en marcha una cadena de eventos que cambiarían no solo la vida de Juana, sino también la de todas las personas cuyas vidas Juana había tocado. La lágrima azul de Isolde, con su poder oscuro y misterioso, estaba a punto de revelar sus secretos más profundos y traer a la luz las verdaderas intenciones de aquellos que la poseían. La luna proyectaba una luz tenue a través de la ventana del dormitorio de Juana, creando sombras alargadas y danzantes en las paredes. Se revolvió en la cama, su frente perlada de sudor mientras agarraba las sábanas con fuerza. Su pesadilla era vívida y perturbadora, veía a su tía abuela Edna, cuyos ojos eran fríos y maliciosos, riendo histéricamente mientras le ofrecía una deslumbrante gema azul. «Tómala, Juana», se burlaba Edna. «Déjala que te traiga la miseria que me ha traído a mí». Juana se despertó sobresaltada, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Se sentó, jadeando, y miró a su alrededor, desorientada y asustada. Los restos del sueño persistían, dejándole una sensación de presentimiento. Tomó una respiración profunda, tratando de calmar su corazón acelerado, y se levantó de la cama. Mientras bajaba las escaleras para prepararse una taza de té, sonó el timbre, un sonido agudo que resonó en la tranquila casa. Juana se detuvo, su mano en la barandilla, sintiendo una sensación de inquietud. No esperaba visitas, y la sincronización parecía casi demasiado coincidente después de su sueño. Se dirigió a la puerta, sus pasos lentos y cautelosos. En el umbral estaba un repartidor sosteniendo una pequeña caja elegantemente envuelta. «Entrega para Juana Cruz», dijo, su voz neutral y profesional. Juana firmó la entrega, su corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y aprensión. Mientras el repartidor se alejaba, cerró la puerta y desenvolvió la caja con cuidado. Dentro, sobre una cama de terciopelo, había una piedra preciosa deslumbrante. Era de un azul profundo y vibrante, con facetas que brillaban incluso en la tenue luz del pasillo. Jadeó, sus dedos temblorosos al alcanzarla. No había información del remitente en el paquete, añadiendo un toque de misterio. La mente de Juana se aceleró mientras trataba de averiguar quién podría haberle enviado un regalo tan exquisito y claramente valioso. El rostro de su tía abuela Edna cruzó por su mente, y tembló, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Juana sacó la gema de la caja, sintiendo su superficie suave y fría. Quedó cautivada por su belleza, pero también sintió una sensación de malestar. Había algo en esa gema que no estaba bien. La miró más de cerca, sus sentidos psíquicos cosquilleando con una advertencia que no podía ignorar. «No es hermosa», una voz resonó en su mente, sobresaltándola. Miró a su alrededor, pero no había nadie. La voz parecía provenir de la gema misma, y le provocó un escalofrío. Juana tomó una respiración profunda, tratando de sacudirse la sensación perturbadora. Decidió llevar la gema a su habitación, donde podría examinarla más de cerca a la luz. Mientras subía las escaleras, no podía quitarse la sensación de que esa gema era más de lo que parecía, una fachada hermosa ocultando un secreto oscuro y peligroso. Colocó la gema en su mesa de noche y se sentó en la cama,
sus ojos nunca dejaron la piedra azul centelleante. Extendió sus sentidos psíquicos, tratando de medir la energía que emanaba de ella. Lo que sintió la inundó con una sensación de malestar. La gema latía con una energía oscura y malévola, diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. La fascinación inicial de Juana con la gema comenzó a dar paso a un creciente sentido de temor. Sabía que tenía que averiguar más sobre este regalo misterioso y la verdadera naturaleza del poder que encerraba. Poco sabía ella que su vida estaba a punto de dar un giro dramático y peligroso, uno que pondría a prueba los límites de sus habilidades psíquicas y su valentía. Esa noche, mientras Juana yacía en la cama, no podía sacudirse la sensación de malestar. Sostenía la piedra preciosa en su mano, mirando sus profundidades hipnóticas. De repente, su visión se volvió borrosa y fue transportada a otro tiempo y lugar. Vio a un hombre adinerado, cuyos ojos estaban desorbitados por la avaricia, sosteniendo la misma piedra preciosa. Estaba rodeado de lujosos alrededores, pero su expresión era de puro terror. Juana podía sentir su miedo, su desesperación. Intentaba ocultar la piedra preciosa, pero algo o alguien iba tras ella. La escena cambió a un oscuro y húmedo calabozo. Una mujer, con la ropa rota y sucia, estaba encadenada a una pared. Apretaba la piedra preciosa contra su pecho, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y resolución. Juana podía escuchar sus susurros: «Está maldita. Solo trae miseria y muerte». La visión de Juana cambió nuevamente, esta vez a un bullicioso mercado. Un mercader mostraba la piedra preciosa a posibles compradores, sus ojos brillando con avaricia. Pero al manejarla, su expresión se tornó en una de agonía. Se agarró el pecho y colapsó, la piedra preciosa rodando lejos de su mano sin vida. Juana jadeó, su visión aclarándose mientras se encontraba de vuelta en su dormitorio, la piedra preciosa aún apretada en su mano. Estaba sacudida, su corazón latiendo con fuerza por la intensidad de las visiones. Sabía que tenía que averiguar más sobre esta piedra preciosa y su maldición. Al día siguiente, Juana visitó la biblioteca local, su mente llena de preguntas. Pasó horas revisando textos antiguos y polvorientos tomos, buscando cualquier mención de la piedra preciosa. La bibliotecaria, una mujer mayor de rostro amable, observaba a Juana con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Puedo ayudarte a encontrar algo, querida?, preguntó suavemente. Juana levantó la vista, sus ojos determinados. Estoy buscando información sobre una piedra preciosa. Es de un azul profundo, muy rara. Creo que podría estar maldita. Los ojos de la bibliotecaria se abrieron ligeramente, pero asintió. Hay unos pocos libros sobre piedras preciosas y maldiciones. Déjame mostrarte dónde están. Juana la siguió a una esquina apartada de la biblioteca, donde fue dirigida a una estantería llena de antiguos libros encuadernados en cuero. Pasó el resto del día leyendo, tomando notas e intentando armar el rompecabezas de la historia de la piedra preciosa. Descubrió que la piedra preciosa era conocida como la lágrima azul de Isolde, llamada así por una legendaria reina que se decía que la había llevado. La piedra se creía que traía buena suerte a aquellos que la poseían, pero solo si sus intenciones eran puras. Aquellos con pensamientos impuros o intenciones malvadas enfrentarían consecuencias funestas. Juana también encontró referencias a la piedra preciosa trayendo desgracias y muerte a sus dueños. Leyó historias de reyes perdiendo sus tronos, amantes separados y familias destruidas, todo debido a la lágrima azul. Mientras Juana se adentraba más en su investigación, descubrió una conexión sorprendente. La piedra preciosa había estado en su familia durante generaciones, pasando de mujer en mujer de su linaje. Su tía abuela Edna, una mujer conocida por su amargura y envidia, había sido la última en poseerla. Juana recordaba las historias que su madre le había contado sobre Edna.
cómo sabotearía la felicidad de sus hermanos, su persecución implacable de la riqueza y el estatus, y su resentimiento arraigado hacia cualquiera que encontrara alegría o éxito. Edna era una mala serpa, no le importaba usar su magia para bien, se decía que hace tiempo Edna había cruzado al otro lado y había vuelto cambiada y veía no solo a Juana, sino a todo aquel con poderes psíquicos como enemigos y amenazas a su propia importancia. La madre de Juana a menudo le había advertido sobre las maneras manipuladoras de Edna, pero Juana nunca había entendido plenamente la extensión de la maldad de su tía. Con el corazón pesado, Juana se dio cuenta de que Edna debía haberle enviado la piedra preciosa, sabiendo su naturaleza maldita y esperando ver a Juana arruinada. El pensamiento la llenó de una mezcla de enojo y tristeza, pero también de una renovada determinación para romper la maldición. Los días que siguieron Juana comenzó a sentir los efectos de la piedra, tenía pesadillas, las cosas se rompían, su casa se sentía tenebroso, los tubos de agua de su hogar comenzaron a gotear. Sus clientes no llegaban a las citas, y lo peor, sentía miedo y no podía explicarse el porqué de esa sensación. Veía imágenes en los espejos. Una noche, luego de despertar de una pesadilla, decidió poner fin a esos malestares y pasó los siguientes días reuniendo los elementos necesarios para el ritual para levantar la maldición. Visitó tiendas metafísicas locales, buscando símbolos antiguos, incienso y hierbas raras. Los comerciantes, sintiendo su seriedad y propósito, estaban más que dispuestos a ayudarla. Cuando finalmente logró reunir todos los materiales, le invadió la impaciencia por deshacerse de la maldición que su tía abuela Edna le había enviado. El día del ritual, Juana transformó su sala de estar en un espacio sagrado. Dibujó símbolos antiguos en el suelo con tiza, colocó velas en cada esquina y colgó cristales del techo para crear una barrera protectora. En el centro, colocó la lágrima azul de Isolde sobre una almohada de terciopelo. Mientras se preparaba, sintió una sensación de preocupación, el miedo e ira la invadieron. Ella sabía que era efectos de la piedra revelándose a que ella continuara con el ritual. Decidió que debía mantener la calma y enfoque. Sabía lo que tenía que hacer y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se avecinara. Cuando el sol se puso, proyectando una luz siniestra a través de las ventanas, Juana comenzó el ritual. Encendió las velas, cuyas llamas parpadeaban y proyectaban sombras danzantes en las paredes. Tomó una respiración profunda, cerró los ojos y comenzó a entonar las antiguas letanías que había encontrado en su investigación. La habitación se llenó de un zumbido bajo y resonante mientras la voz de Juana subía y bajaba, las palabras fluyendo de sus labios con un poder que no sabía que poseía. Podía sentir una energía pesada, oscuro y voraz en la habitación. Sentía como su entorno se ponía muy pesado a menudo, que iba cargándose de energía negativa y vengativa. Las sombras en las paredes y las luces provenientes de las velas parecían hablar. La habitación parecía viva. De repente, la piedra preciosa comenzó a brillar, su luz azul palpitando al compás del canto de Juana. Los símbolos en el suelo parecían cobrar vida, sus líneas brillando con una luz sobrenatural. Juana sintió una presencia en la habitación, algo antiguo y poderoso. Quiero que se vayan de esta gema, no tienen cabida dentro de la vida de los dueños de esta gema, no pueden habitar en este artefacto, no tienen ni tendrán derecho a perturbar la paz ni la vida de los dueños actuales ni pasadas. El efecto tenían sobre sus vidas, queda roto a partir de este momento. Yo los conjuro, en el nombre de Dios Padre Celestial Todopoderoso, le gritó Juana a las sombras que amenazaban con invadir su espacio. No pueden continuar emitiendo el mal. Se los prohíbo. Y mientras pronunciaba esas palabras comenzó a regar agua bendita, porque las sombras parecían crecer a tal velocidad que parecían que iban a envolverla. Tomó en su mano una moneda de 1 centavo y abrió un portal y comenzó un cántico, y las sombras fueron directo a la moneda. La lucha y el esfuerzo que tenía que ejercer para mantener el portal abierto mientras hacía los cánticos amenazaban con dejarla sin aire. Pero sabía que no debía rendirse. Cuando ya parecía que la iban a vencer, todo se calmó y la luz natural del volvió a ocupar la habitación.
Juana había vencido, las sombras habían desaparecido, pero aún faltaban un paso. No todo había terminado, con un par de tenazas tomó la moneda, lo arrojó a un caldero y vertió fuego dentro del mismo. Y con voz firme, ordenó a la moneda a transmutar y quemar todo lo negativo que había dentro de sí. El caldero hecho humo, se prendió en fuego y finalmente por lo que parecía una eternidad todo se calmó y la luz que había en la gema se extinguió. Juana lo tomó en su mano y ya no sentía cosquilleo ni malestar. Tomó la gema, lo envolvió en una manta roja y lo arrojó a la chimenea. Al día siguiente cuando lo sacó del fuego la gema azul se había vuelto color rojo. El color natural del rubí. Juana asintió, con la cabeza tomó la joya y sonrió. Se vistió con un hermoso vestido, fue a la joyería y mandó a montar esa hermosa joya en dije para cadena. Luego tomó una foto de la joya y se lo envió a su tía abuela Edna diciendo: «Gracias por este hermoso regalo, me ha traído muy buena suerte». Edna se puso furiosa, odiaba a Juana con todo su ser, no se imaginaba que Juana tenía suficiente poder para remover la maldición de la gema, ni ella podía hacerlo. ¿Cómo es posible?, se preguntaba Edna una y otra vez. Comenzó un conjuro para enviarle a Juana un castigo. No era posible que esa mujer se había deshecho de la maldición de la gema, no era posible que su magia había aumentado en nivel que era capaz de lograr esas hazañas. Su odio por Juana aumentaba en segundos. Mientras Edna se centraba en su odio por Juana y sus pensamientos se alejaban de lo que estaba haciendo, escuchó un crujido y con ello una explosión. Había proyectado su energía hacia el conjuro y esto causó una implosión. Ahora necesitaba limpiar toda la energía negativa que había vertido en su hogar y rápido. Y mientras limpiaba, pensaba cómo odio a Juana. Pasaron varios días y una mañana, mientras Juana estaba en su jardín, cuidando sus plantas, sintió una presencia familiar. Se dio la vuelta para ver a su tía abuela Edna de pie en la puerta, su expresión una mezcla de curiosidad y resentimiento. «Edna», dijo Juana, su voz neutral pero firme. «¿Qué te trae por aquí?» Edna sonrió, una expresión fría y calculadora. «Vine a ver cómo te iba con mi pequeño regalo. Debo admitir que no esperaba que descubrirás la maldición tan rápidamente». Juana levantó una ceja, imperturbable por las manipulaciones de su tía. «¿Y qué esperabas, Edna? ¿Que sufriera eternamente, volviéndome loca por el poder de la piedra?» Edna se encogió de hombros, su sonrisa nunca vacilando. «Algo así. Pero debo admitir, Juana, me has sorprendido. Eres más fuerte de lo que te daba crédito». Juana asintió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Gracias, Edna. Lo tomaré como un cumplido». La expresión de Edna se volvió seria, sus ojos entrecerrados. «Recuerda, Juana, el poder tiene un precio. Y a veces, ese precio es mayor de lo que estás dispuesta a pagar». Con eso, Edna se dio la vuelta y se alejó, dejando a Juana de pie en su jardín, una mezcla de emociones agitándose dentro de ella. Sabía que las palabras de su tía abuela eran una advertencia, un recordatorio de que su viaje psíquico estaba lejos de terminar. Decidida, Juana volvió a sus plantas y comenzó a conjurar un escudo de protección alrededor de su hogar. Cuando terminó pensó para sí: «Edna no me quitará mi paz.